Hoy en este último miércoles de Pascua, el mensaje es consagrados a tu verdad. Todo aquel que es llamado a las órdenes sagradas, fuimos consagrados a la verdad de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿y qué es la verdad? La verdad misma es Jesucristo y su santa palabra. Amén. Nadie más. Amén. Hoy, en medio de el cansancio físico y alguna otra situación, que como siervo del Señor a tiempo completo debo atender por decisión propia. Me recuerda que un 3 de junio del año 2009 fui consagrado a la orden sacerdotal. Ayer, un día especial para este siervo, pero más que especial es saber que estoy hablando de la verdad y que estoy sirviendo para la verdad en la escuela bíblica de vacaciones, enseñando a los niños desde pequeños quién es el Señor Jesucristo. Hoy, en la escuela bíblica de vacaciones, al ver niños que ya no son niños, sino que son jóvenes, ya universitarios, enseñando a otros niños, hablando de los milagros que solo el Señor Jesucristo puede hacer. Hablando del milagro en las bodas de Caná, hablando de cuando hizo ver a un ciego, hablando del milagro cuando despertó a Lázaro de la tumba, pero también de lo que hoy sigue haciendo Cristo Jesús. Me dio gozo ver a América, una niña, es una jovencita, pararse y decir: soy testigo de un milagro en la persona de mi madre. La persona central de nuestra fe es el propio Señor Jesucristo. Y por eso es gozo saber que fui consagrado para Jesucristo y para hablar de su verdad, a pesar de que haya asperezas por quienes no estén de acuerdo por la predicación que siempre he dado. Recuerdo el día de mi consagración como sacerdote. El padre Esteban Saucedo me hizo poner de pie y me dijo: Noé, ya eres el reverendo diácono Noé. En unos instantes serás el padre Noé Méndez. Recuerda que fuiste llamado para predicar la verdad, para enseñar a los que están ciegos, para que conozcan a Jesucristo, aunque te sea difícil, aunque llegues a ser odiado. Recuerdo que unos años antes, el padre Saucedo escribió valientemente a una revista nacional que se publicaba o se sigue publicando aquí en la Iglesia Episcopal a nivel nacional, acerca de la falacia de la aparición de Guadalupe.
Y yo soy testigo que estando en la iglesia de Holy Nativity, recibo cartas de atropellos de otros clérigos enfrentando a un siervo que sabía que tenía que decir la verdad. Me inspiró para saber que no debo tener miedo, que en el ministerio sagrado se tiene que hablar de la verdad, que no fuimos llamados para tener contentos en la manera como conduce la vida el pueblo de Dios equivocadamente. Dice el Señor Jesús en el verso 14 del Evangelio de San Juan, el capítulo 17, yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. Hablar de Cristo Jesús es ganarse el apodo de evangelista, es ganarse el apoyo de aleluyo en tu propia denominación cuando tú te haces presente al saber que el propósito por el cual Cristo me ha llamado es hablar de Jesucristo y que no hay nadie más importante, como les he dicho por muchos años. Él merece todo el honor y la gloria. Si le quieren danzar, dánsenle a Jesucristo. Si le quieren traer matachines, tráiganselo a Cristo, a nadie más. Y eso incomoda a la cultura por la que nuestra propia denominación ha aceptado. La iglesia episcopal de ahora no es la que yo conocí hace 38 años. La iglesia episcopal que yo conocí es aquella que predica a Jesucristo como Señor. El único Señor y Salvador, mediador entre la humanidad y Dios, y su nombre es Cristo Jesús. Por eso, el propio Señor Jesús nos dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas de todo mal. El Señor Jesús sabía que quienes debemos de hablar de la verdad vamos a estar dentro del mundo, porque para eso nos ha llamado, para sacar a los que están del mundo atrapados de todo tipo de situaciones que los apartan de Dios. Dice el verso 17: conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces vuelvo a preguntar: ¿quién es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y qué dice San Juan 3:1? En el principio existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Así que la palabra es Cristo Jesús. Y Él es la verdad. Y todo consagrado fue llamado para predicar la verdad, a pesar de que se confronte a una realidad hostil. En el día de mi consagración tuve la fortuna de que fue el día de los santos mártires de Uganda. Cuando quieran, googlearlo y sabrán por qué. Quienes fueron al matadero por seguir a Jesucristo como Señor. Dice Pablo que cuando te insulten por seguir a Cristo, en vez de sentirte mal, siéntete gozoso, porque estás llevando a cabo la obra para lo que fuiste llamado. Dice el verso 19 del Evangelio de hoy: y por causa de ellos, o sea, de toda la iglesia y los consagrados, dice Cristo, me consagro a mí mismo,
para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Y quisiera compartir que no solo el diácono, no solo el sacerdote, no solo el obispo deben de ser apartados para Dios, sino todo aquel que es bautizado es apartado para Dios, consagrado para Dios. Y son parte del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en este mundo disfuncional, en donde fuimos llamados para hablar de la verdad. Por eso, hoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el versículo 28, nos habla el apóstol Pablo. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación. Lo que Pablo nos dice a los consagrados, que todos los miembros de la congregación son iguales y se deben ser cuidados en el mismo amor que Cristo nos cuida a nosotros, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios. Y cuidar de la iglesia de Dios es también llamar la atención cuando se está desobedeciendo. También es jalar las orejas para que escuchen el Evangelio. Estar a cargo de una congregación es más allá de solo predicar en el púlpito o solo asistir y celebrar la Santa Eucaristía y desaparecerse y volver a presentarse hasta el domingo próximo. El consagrado tiene que estar atento en el lugar en donde toda la comunidad sepa en dónde está cuando usted necesite hablar con su pastor. Es un gozo cuando alguien me dice: Padre, no interrumpo, ¿puedo hablar con usted? Si para eso estoy. Si no, Pablo me jalaría las orejas. Recordemos que la iglesia es de Jesucristo y quien la compró es Cristo con su propia sangre en la cruz del Calvario. Tal vez, como siervos del Señor, no podremos llegar a la perfección en nuestro ministerio y fallemos por nuestra capacidad humana, pero nunca va a ser por la intención de no servir, siempre de servir. Ahora, hermanos, dice: los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacernos crecer espiritualmente. ¿Quién estuvo conmigo el domingo en la escuela dominical? Que levante su mano. Solo 2 personas estuvieron hoy, el domingo, en la escuela dominical. Y la clase fue cómo poder crecer espiritualmente y por qué no crecemos espiritualmente. Y la respuesta es: esforcémonos. El esfuerzo tiene sus buenas consecuencias. Y cuando usted se esfuerza por buscar de Dios, usted encontrará lo que está buscando como respuesta a su vida. Y recuerde que la promesa que Él nos ha dado a su pueblo santo es de vida eterna. Pablo dice: les he enseñado, siempre les he enseñado que así se debe trabajar.
como siervo del Señor, ayudar a los que están en necesidad, aunque a veces sea difícil. Usted no sabe lo que es difícil. Ayudar, por ejemplo, a nuestros hermanitos que viven en la calle, que no sabemos de su procedencia, pero que la intención es de ayudarlos y servirlos porque fuimos consagrados para eso. Recordando aquellas palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. El gozo de sentirte que sirves para algo. Ese llamado es el que nos hace a Cristo Jesús, no solo a los consagrados, no solo al Padre Jaro, no solo al señor obispo, sino a cada cristiano. Por eso debemos decirle a Dios que envíe el poder sobre nosotros, que confirme, oh Dios, el hecho de que nosotros somos su iglesia, que nos capacite con la fortaleza del Espíritu Santo para poder vivir el cuerpo, la congregación, la familia de Cristo Jesús. Y solo lo podemos lograr si conocemos a Cristo. Y si conocemos a Cristo, conocemos el amor. Porque Dios es amor. Así que, queridos hermanos, los exhorto a que se esfuercen, a que no seamos cristianos ordinarios, sino cristianos extraordinarios, de dar el extra en el esfuerzo personal, en el servicio a Dios, hacerlo extraordinario, el amarnos los unos a los otros extraordinariamente, y no seamos solo una congregación ordinaria, porque fuimos llamados para ser extraordinarios. Amén. Amén. Póngase de pie y alabe conmigo al Señor Jesús. Amémonos, hermanos. Número 219.